Listo, Cristian. Entonces vamos a iniciar. Bueno, esta noche, hoy 8 de agosto, nos encontramos para desarrollar la sesión en línea del componente de Derechos Fundamentales con el programa de formación Desarrollo de Videojuegos y Entornos Interactivos, los cuales pertenecen a la ficha 2879-616 y nos encontramos en nuestra fase de pruebas, ya finalizando. Vamos a tener la agenda, el orden de la sesión que vamos a desarrollar, principalmente por un saludo, las actividades y resultados de aprendizaje de esta competencia, el abordaje, es decir, qué temática vamos a manejar, y vamos después, en cuarto lugar, a ver el cronograma, que tiene que ver como el dónde, cómo y cuándo vamos a entregar la evidencia que le corresponde a este componente. Y por quinto, vamos a tener un espacio para las dudas o inquietudes que surjan de la evidencia o el desarrollo de la sesión. Entonces, muy bien, me voy a presentar. Mi nombre es Nidia Velasco Albarracín. Soy instructora del área de Derechos Fundamentales en el trabajo del Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica, CENIGRAF. Está en pantalla mi correo electrónico para cualquier duda o inquietud que se llegue a presentar. Puedan con todo gusto escribirme y poderlos orientar en el desarrollo de las actividades. Es muy importante y me complace mucho poderlos acompañar dentro de esta construcción de aprendizaje, de conocimientos, que sin duda les va a permitir avanzar en sus proyectos de vida, que hace parte de su proyecto de vida laboral, personal y familiar. Y nos complace mucho estar aquí, poderlos acompañar dentro de este proceso y poderles brindar, digamos, las orientaciones o asesorías que ustedes consideren necesarias para sacar el mejor provecho de este proceso formativo. Entonces, cualquier inquietud que tengan, o estoy también en el chat sincrónico los viernes, voy a estar en la mañana desde las 8 hasta el mediodía. También, si ustedes se quieren conectar y lo pueden hacer, en mi perfil pueden ver cuál es el horario que le corresponde a su programa de formación, y ahí voy a estar muy pendiente de las dudas que se surjan. Bueno, muy bien. Vamos a empezar hablando un poquito de esta competencia, porque pues hasta ahora ustedes van a empezar a ver esta competencia de derechos fundamentales. Y entonces surgen muchas preguntas de qué se trata, de por qué hace parte de su programa formativo, por qué es importante poder, dentro de las transversales, indagar sobre el tema de los derechos fundamentales. Esta competencia nace o surge de un acuerdo que se hizo entre el sector trabajo y el gobierno, donde identificaron la necesidad de cualificar o que nuestros aprendices entendieran y comprendieran un poco más cómo es esa dinámica laboral y cómo es de importante que pongamos en práctica de forma efectiva los derechos fundamentales. ¿Por qué son importantes los derechos fundamentales? Porque están directamente relacionados con las condiciones de vida de las personas, independientemente del rol que vayamos a desempeñar, si vamos a estar trabajando como empleados o, por el contrario, si vamos a ser empresarios, emprendedores, que vamos a tener nuestro propio negocio. En cualquiera de los dos roles es importante conocer todo el tema del ejercicio de los derechos fundamentales para ponerlos en práctica, para no vulnerar derechos o para que no nos vulneren esos mismos dentro de esta dinámica laboral. Entonces está ligado a condiciones del ser humano. ¿Cuáles condiciones? Pues hablamos de que las personas puedan vivir de forma digna, ¿cierto? Que tengan una igualdad de oportunidades, que tengan la posibilidad de opinar, de una autonomía, que haya una libertad, y que por consiguiente también tengan unos ambientes de seguridad, de salud, de protección sanos en el desempeño de sus labores. Es muy importante poder contar con eso. Por eso surge esta competencia, porque como se pretendía que las personas, si las personas aprendieran un poco más sobre estos conceptos de derechos fundamentales, qué mejor tarea que darle al SENA, a través de sus aprendices,
que puedan ampliar sus conocimientos sobre cómo son las dinámicas laborales, cuáles son los derechos que tenemos y también algo muy importante que está ligado a la evidencia que ustedes van a desarrollar, cómo hacemos para hacer valer de pronto en ciertas situaciones de vulneración ese restablecimiento de derechos, cómo podemos hacer garantizar que tengamos acceso a esos derechos que son fundamentales, qué herramientas hay, qué mecanismos hay para podernos protestar en ciertos momentos o alzar la mano cuando nos demos cuenta que hay una vulneración de los mismos. Entonces, en aras de poder trabajar en este nivel de cualificación, todos nuestros aprendices que están en proceso de formación, ya sea a nivel técnico, tecnológico, van a empezar a ver dentro de su proceso de formación integral esta competencia de derechos fundamentales como parte integral de su proceso formativo a nivel profesional, a nivel laboral, en todos los ámbitos que pues el ser humano se desarrolla. Entonces, esta competencia está denominada como ejercer los derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. Claro, importante, hay que ver qué respaldo jurídico, qué respaldo legal tiene este tema de los derechos fundamentales, que no es tan solo una narrativa que manejamos, que escuchamos en los noticieros, que escuchamos en el día a día, que debemos luchar por los derechos fundamentales, por las mejores condiciones, sino que también hay una normatividad que lo respalda, no solamente nacional, sino internacional, y que es importante que nosotros lo conozcamos para poder hacer esa voz de protesta si en algún momento vemos alguna vulneración. Esta competencia trae consigo 4 resultados de aprendizaje que son muy importantes que también los conozcamos porque es al final del día lo que nosotros queremos que ustedes puedan manejar, abordar, conocer. ¿Cuáles son esos resultados de aprendizaje? Primero, pues vamos a reconocer el trabajo como un factor de movilidad social. ¿Qué quiere decir esto? Pues es que el trabajo es un vehículo que nos permite alcanzar cada uno de los propósitos, de las metas que tenemos como personas. Por eso nos permite movilizarnos en un ambiente social, en una transformación de nuestras vidas, en un mejoramiento de la condición de vida de nuestro trabajador, pero no solamente de él, sino de todo su núcleo familiar y por ende en la proyección que este núcleo familiar da en la sociedad. La transformación con referencia a la fenomenología, ¿qué quiere decir esto? Pues que este tema laboral no es un tema de camisa de fuerza, sino que no es algo estático, sino que es totalmente dinámico y que está cambiando dependiendo de las condiciones económicas, dependiendo de las condiciones económicas internas y externas que se mueven en un país, ¿cierto? Fijémonos qué pasó con el tema de la pandemia. Pues cambiaron muchas concepciones que se tenían sobre el tema del trabajo, que se tenía que hacer de forma presencial, y entonces se empezó a abrir el tema de la virtualidad, del trabajo en casa, del tema remoto, y que no solamente fue en ese momento, sino que llegó y se quedó, porque muchos de los trabajos hoy en día, en muchas empresas que han adoptado esa posición de que sus empleados puedan trabajar desde casa, pueden trabajar de forma remota y esto no implica que haya una desmejora en la producción de ese trabajador, ¿cierto? Si todo lo contrario, por ejemplo, en Bogotá, las personas que viven en Bogotá pasan mucho tiempo desplazándose de un lugar a otro y es tiempo que pueden aprovechar desde su casa trabajando sin tener el estrés de estar sometido al tráfico, al tiempo que no alcanza, ¿cierto? Entonces, estas condiciones son situaciones que van cambiando las dinámicas laborales y que también hacen que el tema legal, el tema normativo también sea dinámico y cambie a favor también del trabajador, pero también del empleador. Como segundo resultado de aprendizaje tenemos el valorar la importancia de la ciudadanía laboral. Esta ciudadanía laboral está compuesta por todas las personas que trabajan, tanto empleados, trabajadores, todos los que nos movilizamos diariamente en ese círculo. Practicar los derechos, bueno, ya los reconocí, los valoré, ahora voy a practicarlos, pero teniendo en cuenta nuestra normatividad, teniendo en cuenta que hay una constitución política, que hay unos convenios internacionales que hablan de todo este tema de cómo deben ser las relaciones entre trabajadores y empleadores. Y además,
practicar sobre algunas acciones solidarias. Vamos a ver ahorita más adelante el tema de los derechos, más o menos cuándo se crearon, por qué son importantes, pero también hay que ver que estos derechos han ido evolucionando un poco y que hoy en día también tocamos en que las personas tenemos derecho, pero no solo las personas, sino todos los seres vivos que confluimos, que vivimos, que nos relacionamos, que interactuamos día a día, tienen derecho. ¿Sí? El medio ambiente tiene un derecho y nosotros como personas tenemos una responsabilidad de cuidarlo y protegerlo porque es nuestro ecosistema, nuestro hábitat. Si yo no lo cuido, pues de nada vale tener yo un montón de derechos para gozar, disfrutar de ellos si no tengo dónde vivir, ¿cierto? Y esa es una responsabilidad absolutamente de todos. Desde todas las profesiones que hacemos, cómo aportamos en el tema ambiental, cómo aportamos en que tengamos ideas productivas sostenibles, ecológicamente, ambientalmente sostenibles, que mejoren y no desmejoren nuestra calidad de vida en el tema de hábitat. La temática que vamos a desarrollar dentro de esta evidencia es establecer precisamente la importancia de los derechos de todas las personas, el ser solidarios y cómo nosotros podemos aportar a esa dinámica de los derechos humanos. Muy bien, vamos a entrar entonces en materia. Cristian, ¿me estás escuchando bien? ¿Estamos viendo bien la presentación? Cualquier cosa, por favor, me avisas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok, listo. Cualquier cosa me vas contando. Bueno, entonces, la primera pregunta que nos debemos hacer en este momento es que nosotros hablamos de los derechos. Bueno, ¿y será que los derechos laborales están relacionados con los derechos humanos? ¿Será que tienen algo que ver o simplemente son elementos o componentes diferentes que no tienen ninguna consecuencia ni relación con el otro? ¿O será que sí tienen algo que ver? ¿Tú qué crees, Cristian? ¿Que están relacionados o que no están relacionados? Sí creo, profe. Mediante creo que la historia, cuando se dio lo de los derechos fundamentales en Francia, no había tanta, ¿cómo decirlo? Solidaridad entre el pueblo en cuanto a los trabajos que se hacían, no eran comúnmente, ¿cómo decir?, valorados. Las horas extras, todo este tipo de cosas perjudicó bastante a las personas de la época. También ponemos el ejemplo del Día de la Mujer. Creo que es fundamental los derechos humanos y creo que sí tienen mucha relación porque pues son como la protección de la persona, de la integridad y más en el trabajo. Entonces yo lo relaciono mucho con eso. Claro, muy bien, Cristian. Claro que sí, claro que son importantes, claro que tienen relación, ¿cierto? Porque los derechos humanos hablan de tener una vida digna, de tener un derecho a la vida, de tener oportunidades de crecimiento, de tener acceso a la salud, de tener la posibilidad de tener una vivienda, ¿cierto? Y muchas de estas condiciones pues las vamos a lograr si tenemos un trabajo, ¿cierto? Porque como vuelvo y reitero, el trabajo es ese vehículo que nos va a permitir alcanzar esas condiciones dignas a las cuales todos los seres humanos tenemos derecho. Entonces, están ligadas la una con la otra. Los derechos laborales brindan esa posibilidad de que las personas puedan gozar de sus derechos humanos, de tener el acceso a la salud, de tener mejores condiciones de vida para esa persona que trabaja y también para su familia, de tener mayores oportunidades de educación, de crecimiento profesional, de crecimiento laboral, de proyección también. Entonces, claro que están ligados. Por eso es tan importante hablar de que los derechos laborales deben tener unas condiciones donde se le brinde a ese trabajador, eh, donde no se vea, como tú decías antes, se veía como esa máquina que producía y producía, pero no tenía derecho a hablar, no tenía derecho a quejarse, solamente tenía que laborar y por largas horas laborales y esa persona era vista como esa máquina que producía.
Ya empezaron a hablarse de los derechos humanos y empezaron a verse la necesidad de no ver ese trabajador como una máquina, sino como ese activo intangible tan importante que había que cuidar en una empresa. Porque si ese empleado no está motivado, no está cuidado, no está valorado, pues seguramente su nivel de producción no va a ser el mejor. Y por ende, pues esos objetivos que buscan las empresas, esa plataforma estratégica cuando se plantean una misión y una visión y unos propósitos y unos indicadores, pues no se van a poder conseguir, porque si ese trabajador no se siente cómodo, satisfecho, motivado, valorado dentro donde su ambiente laboral está, pues seguramente también de esa misma manera va a ser la calidad del trabajo que va a desarrollar. Entonces, claro que está relacionado y es muy importante porque al final del día lo que se busca es la dignidad de las personas. Muy bien. Entonces, hablemos de los derechos humanos como esa norma que reconoce y protege la dignidad de todos los seres humanos. Entonces, cuando hablamos de dignidad, ¿qué es dignidad humana? Pues dignidad es que todas las personas, iniciando desde ahí, desde la base, sean tratadas con respeto. Desde ahí parte absolutamente todo. El respeto del uno y del otro, en doble vía, en vía horizontal, en todas las vías que se mueven dentro del ambiente laboral, ¿cierto? Tanto horizontal, vertical, en doble vía, con nuestros pares, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros clientes internos y externos, que haya un respeto con esa jerarquía, con el nivel directivo de la empresa, que haya un respeto por esa persona. Entonces, la dignidad inicia desde esa parte del respeto y va ligado pues a la autonomía, a esa capacidad de que todas las personas puedan tomar las decisiones de forma libre, responsable, sin opresión, sin ser sometidos, sino que tengan la posibilidad de alzar la mano. En igual de condiciones, independientemente de las diferencias que tengamos, todos tenemos las mismas posibilidades de surgir, de tener acceso al trabajo, a la salud, ¿cierto? Debe haber una igualdad respetando las diferencias, pero debe haber una posibilidad de igualdad para todas las personas. La libertad, pues, por supuesto, que está en poder vivir con los principios, nuestros valores, nuestras creencias, siempre siendo respetuoso del pensamiento de los demás, nunca pasando por encima de los otros. Eso encierra cuando hablamos de dignidad humana, lo que tiene que ver con el respeto, con la libertad, con la igualdad, con la autonomía, ¿cierto? Y esto, pues, estos derechos rigen la manera en que viven las personas en la sociedad y cómo se relacionan entre sí. Y habla, pues, también del Estado y que el Estado debe ser un garante de que todas las personas pueden acceder a los derechos. Por eso hablamos de que en Colombia existe un modelo de Estado social de derechos. No solamente existen los derechos, sino que el Estado debe garantizar que todas las personas tengan acceso a ellos. ¿Cierto? De eso hablamos, de que debe ser el Estado un garante de que todas las personas tengan iguales condiciones, iguales oportunidades de crecimiento y de mejora de sus condiciones. Entonces hablamos de que los derechos humanos tienen unas características importantes. Vamos a recordarlas, quizás ya las hemos escuchado, pero es importante volverlas a llamar aquí y tenerlas muy presentes. Entonces hablamos de que los derechos humanos son universales, independientemente de la raza, del género, de la religión que yo tenga, estos derechos son y pertenecen a todas las personas, independientemente de donde yo nazca, de donde esté, de donde haya nacido, pero ahora estoy viviendo, son universales, es decir, nos pertenecen a todos. Son inalienables. ¿Qué quiere decir eso? No se pueden quitar, ni yo puedo renunciar a esos derechos. Ah, es que no quiero el derecho a la vida, entonces voy a renunciar a él. No, ¿cierto? Son irrenunciables, son intransferibles. Yo no se los puedo pasar a otra persona, sino me pertenecen desde el momento en que yo empiezo a vivir. Son imprescriptibles, no pierden validez en el tiempo, no tienen fecha de caducidad, ¿cierto? Son todo el tiempo que yo pueda gozar de vida, pues voy a tener la posibilidad de acceder a ellos. Y están reconocidos por los tratados internacionales.
Entonces, no solamente hablamos de que los derechos acá en nuestro país están consignados en la Constitución política, sino que también hay unas entidades de orden internacional que vigilan y que hablan de los derechos y de la importancia de que estos derechos humanos no se vulneren, no se violenten, no se amenacen, ¿cierto? Entonces hablamos que existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya vamos a hablar más adelante, entidades como la ONU, entidades como la OIT, que también habla de los derechos a los trabajadores. Entonces podemos decir que el derecho laboral o el derecho al trabajo, ¿qué es? Pues ese mismo conjunto de normas que va de la mano de esos derechos humanos, que regulan, que vigilan, que dictan, que emanan esas relaciones entre empresarios y trabajadores bajo unas condiciones dignas, decentes. Entonces volvemos y llamamos a lo que hablábamos dignos, y es en la posibilidad de tener libertad, de poder tener autonomía, de tener garantías, de tener seguridad, de poder crecer en ese ámbito laboral, ¿cierto? Y que todos ellos están fundamentados por leyes. En nuestro país, recordemos que tenemos el Código Sustantivo de Trabajo, que es esa norma máxima que se encarga precisamente de darnos esos lineamientos, darnos esas normas que deben existir en el trato y en la relación tanto de empresarios como trabajadores. Digamos que esa es la carta de navegación que nosotros tenemos cuando hay alguna duda, dificultad, desconocimiento frente a una posible vulneración. Lo más importante es acudir a al Código Sustantivo de Trabajo, que es el que nos dicta, bueno, cómo deben ser esas normas, esas obligaciones, esos derechos que se deben dar dentro del ámbito laboral. Entonces, como tú bien lo decías, Cristian, sí, por allá en 1948, el 10 de diciembre en París, se reunió la Asamblea General de las Naciones Unidas y hicieron un documento. ¿Qué documento hicieron? Pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 30 derechos que ellos registraron en esta declaración y los hicieron valer como muy importantes. Y claro que son muy importantes. Yo considero que es la base de lo que se ha venido construyendo. Sin embargo, no es suficiente. Por eso hoy en día hablamos de los derechos humanos de segunda generación y de tercera generación. Los derechos humanos de segunda generación ya fueron como las estrategias que algunas naciones se dieron cuenta y dijeron, bueno, acá nos están diciendo estos derechos y nos dan un modelo y está muy bien, pero hay que crear estrategias para poderlos llevar a cabo, ¿cierto? Y entonces se dieron estos derechos de segunda generación que hablan ya en el ámbito económico, que se requiere también de la parte económica para poder desarrollar estos derechos humanos, que se requiere de la parte cultural, porque las personas también tienen que tener un espacio cultural de recreación y esparcimiento, porque hace parte de la vida de las personas, ¿cierto? Y incluyeron otros temas importantes como estrategias para el cumplimiento de esta declaración. Y más adelante, hablaron de los derechos de tercera generación, y estos derechos de tercera generación hablan de lo que les comentaba ahorita hace un momento sobre la inclusión de los derechos al medio ambiente y la solidaridad que nosotros como personas debemos tener frente a este medio ambiente, a este hábitat donde vivimos, donde día a día estamos, pero también con las demás personas, el ser solidario con los demás. ¿Sí? El que no me importe pasar por el lado y ver que el otro está sufriendo, sino que también si yo puedo ayudar, lo puedo hacer. Eso hace parte de los derechos humanos. El ser sensible, el sentir al otro como la persona que también yo puedo darle, si le puedo tender la mano, pues qué chévere, que yo pueda ayudarle, que yo le pueda ayudar a construir de pronto algo de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, estos derechos de tercera generación hablan e incluyen todo el tema ambiental, la responsabilidad de nosotros como personas en cuidar el medio ambiente, el ecosistema, en generar unidades de negocio, unidades productivas, empresas, microempresas que tengan esa política de sostenimiento, que sean sostenibles, que sean cuidadosos con el medio ambiente. Y también es despertar un poco más a esa solidaridad, a que nos importe el otro también como un ser humano valioso y que si nosotros podemos brindar ese apoyo, lo podamos hacer. La Declaración Universal de los Derechos Humanos habla en su artículo 23 y en el artículo 24 específicamente del trabajo.
Y entonces en esa declaración hace énfasis de que toda persona tiene derecho al trabajo, que puede darlo en libre elección, es decir, cada persona puede elegir, que pueda elegir en qué trabajo puede desempeñarse, ¿cierto? Que tenga unas condiciones equitativas, satisfactorias del trabajo, que haya una protección contra el desempleo, que toda persona tenga derecho a trabajar sin discriminación alguna, que haya una igualdad de salario dependiendo también el nivel de cualificación. ¿Qué quiere decir eso? Pues que dependiendo de mi nivel de formación y experiencia, esta sea valorada en una escala salarial, que yo pueda decir, bueno, yo tengo más experiencia, pues voy a aspirar a una aspiración, a un salario un poco más alto, ¿cierto? Que toda persona pueda tenga derecho a esa remuneración equitativa satisfactoria que se asegure a su familia. Entonces, vemos que existen los programas ahora de que los trabajadores los afilian a las cajas de compensación y que estas cajas de compensación brindan todo ese tema de recreación, de medicina preventiva, que incluye a la familia, al trabajador dentro de estos programas como parte fundamental. También habla que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos, esto también es importante y está dentro de la norma que nosotros tenemos en nuestra constitución política, habla del derecho a formar organizaciones sindicales en el pro, pues, en aras de construir ambientes más justos dentro del tema de la dinámica laboral y pues a defender los intereses que se tienen en bien común. En el artículo 24, pues también en esta declaración era que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, ¿cierto? Que debe haber un equilibrio entre el trabajo y la salud mental, que es muy importante. ¿Sí? Hoy en día hablamos de que hay una ley de salud mental, pues esta salud mental va precisamente a generar ese equilibrio entre esas cargas laborales y el tiempo que yo comparto en familia, el tiempo que yo, calidad de tiempo que yo pueda compartir con mi familia, porque pues yo puedo compartir, pero pues estar todos en la casa, pero ni siquiera ponerle cuidado ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mis hermanos, ni a mis hijos, ni a mi esposo, ni a mi pareja, ¿cierto? Eso no es calidad de tiempo es poder interactuar y compartir con ellos. Todo esto va de la mano con las nuevas políticas precisamente que se generan en nuestro país de la reducción de la jornada laboral. También hay que tener en cuenta que existe una ley que es la 1636, que habla del mecanismo de protección al cesante, que es ese subsidio que se le da a las personas que pierden su trabajo y que pues en aras de que puedan conseguir otro trabajo, pues estas cajas de compensación les da un subsidio. Ese subsidio mientras nuevamente se vincula laboralmente, pero en ese tiempo las personas pueden irse capacitando para mejorar su perfil laboral. Entonces, pues, eso para ir hablando de que todo este tema que uno lo ve a veces como allá, a nivel internacional, pues también nos toca aquí a nosotros como territorio, como país, no solamente se da, sino que esta declaración, y ahorita vamos a hablar de la OIT, son una base importante para las estrategias laborales, para las estrategias, las dinámicas laborales que se ejercen, las políticas laborales que se ejercen en un país, en el caso como el de nosotros. Bueno, la Organización Internacional del Trabajo, que también es una entidad que pertenece a las Naciones Unidas, que tiene esa facultad, pues, de vigilar y generar también normas, convenios que permitan a los países poder diseñar precisamente esas estrategias de mejora de condiciones de trabajo. Esta Organización Internacional del Trabajo, pues en el espíritu pues, de que se está hablando de los derechos humanos, tiene una política y está impulsando algo que se llama el trabajo decente. El trabajo decente es ese que se puede brindar bajo estas 6 condiciones importantes según la OIT. Entonces dice que debe haber una libre escogencia de nuestro trabajo, no debe haber un trabajo forzoso, sometido, sino que la persona pueda elegir en qué trabajo puede trabajar sin que exista sometimiento. Entonces, a veces, por ejemplo, veíamos que
en el tema de migrantes en otros países se iban a trabajar y les retenían sus documentos y les decían, no, es que usted hasta que no trabaje y haga tanto, me pague una deuda porque usted me dé, porque yo lo tengo trabajando acá, le voy a retener sus documentos, ¿cierto? Eso es sometimiento, eso es trabajo forzoso. Entonces, frente a eso se está creando esta política de trabajo decente, que haya también esa seguridad laboral en cuanto a que exista un contrato, que existan unas condiciones claras de cómo voy a trabajar yo, de cuáles van a ser mis derechos y mis deberes, cuáles van a ser los pagos, cuál va a ser las jornadas, qué trabajo voy a desempeñar, digamos que haya una seguridad, una claridad frente a esa actividad que yo voy a desempeñar, que haya un salario justo, equitativo según ese trabajo que yo voy a desempeñar, que haya una protección en el trabajo y a los beneficiarios también, ¿cierto? Que haya beneficios sociales, que el trabajador pueda capacitarse, que el trabajador pueda tener la posibilidad de crecer, de tener una proyección, ¿por qué no laboral dentro de esa empresa? Que haya un trato digno, que haya un trato con respeto, que hemos venido insistiendo desde el comienzo, de qué tan importante es que se dé ese espacio de respeto. Permíteme un segundo, que creo que alguien está intentando, sí, ingresar, listo. Que haya ese espacio de trato digno, de que se tenga en cuenta a esa persona también dentro. Muchas de las decisiones importantes que se toman en las empresas se hacen también teniendo en cuenta esa opinión de los trabajadores, porque son ellos los que están cerca a ese cliente inmediato, a mirar qué es lo que está pasando, los que conocen realmente como por dentro de la organización y pueden dar mucha información para tomar decisiones estratégicas. Entonces es importante que ellos tengan una voz, que tengan una participación en todo ambiente de trabajo. Esto es lo que impulsa la OIT desde su política de trabajo decente y también pues crea unos principios bajo los cuales se crean también políticas a nivel de país. Entonces, la OIT promueve principios estratégicos en el trabajo como la eliminación del trabajo forzoso y obligatorio, como el que hablábamos ahorita. En nuestro país existe algo también que se llama el servicio público de empleo. Este servicio público de empleo es un servicio que está compuesto por agencias de empleo de carácter público y privado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el SENA tiene una agencia de empleo, ¿cierto? Esta funciona, tiene un carácter público, tiene un carácter gratuito, indiscriminado, es decir, todas las personas que puedan, quieran, están buscando trabajo, oportunidades de empleo, quieran cambiar el trabajo que tienen actualmente, mejorar sus condiciones, pueden acceder a la agencia de empleo que está en el SENA. ¿Sí? Allí hay muchas ofertas de trabajo. Esta agencia de empleo del SENA pertenece a ese servicio público de empleo. Entonces, miremos, visualicemos ese servicio público como una gran bolsa donde están todas las agencias de empleo que ustedes de pronto han escuchado, las que se mueven a través de las plataformas digitales como Manpower, elempleo.com, Computrabajo, LinkedIn, todas esas agencias que escuchamos diariamente, de pronto donde vemos ofertas de trabajo, hacen parte de esa gran bolsa que se llama el Servicio Público de Empleo. ¿Que quién lo vigila en nuestro país? ¿Quién vigila eso? El Ministerio de Trabajo. ¿Sí? El Ministerio de Trabajo es esa entidad máxima que se encarga precisamente de vigilar y supervisar que ese servicio público funcione como debe funcionar. Entonces, en esa bolsa tenemos agencias de empleo públicas y privadas. Las públicas, ¿cuáles son? Entonces, por ejemplo, la que tiene el SENA, la que yo venía hablando, la Agencia Pública de Empleo del SENA. Las cajas de compensación también tienen agencias de empleo donde cualquier persona que esté buscando trabajo puede acudir a ellas y postularse a las vacantes. Las alcaldías también pueden tener, el caso de Bogotá, creo que Bogotá tiene su propia agencia de empleo. Las gobernaciones también pueden tener agencias de empleo. Y están pues también otras de carácter ya, las universidades también pueden tener agencias de empleo y también pues las que son de carácter privado, es decir, que pueden cobrar por el servicio que están ofreciendo.
Independientemente, sean públicas o privadas, todas hacen parte del servicio público de empleo que existe en nuestro país. ¿Listo? Entonces, ¿esto para qué? Pues para hablar de que las personas pueden acceder a un trabajo donde sea libre, donde pueda escoger, donde pueda mirar qué perfil le favorece más teniendo en cuenta su currículo o su hoja de vida, y que es un sistema que existe apuntándole también a esto de los principios que promueve la OIT sobre la eliminación del trabajo obligatorio forzado. Eliminación del trabajo infantil. Claro, también en nuestro país tenemos la eliminación y políticas del trabajo infantil. Recordemos que en nuestro país la edad mínima de trabajo son 15 años. Los jóvenes, los adolescentes que tienen 15 años pueden trabajar, pero siempre y cuando tengan dos condiciones. Primero, permiso de los padres para poder trabajar. Y segundo, tener permiso del Ministerio de Trabajo. El ministerio emite un permiso para que esta persona pueda trabajar en cualquier ocupación. Pues obviamente ellos velan, investigan si efectivamente pues hay que hacerlo, esta persona debe trabajar porque pues está en unas condiciones de pronto precarias y debe hacerlo, ¿no? Pero debe ser casos pues muy necesarios en los que el adolescente deba trabajar, porque recordemos que aquí en nuestro país, pues los que trabajan son los mayores de edad, después de los 18 años cumplidos. Hay unas excepciones para los menores de 15 años. Pueden trabajar siempre y cuando estos menores de 15 años se dediquen a ocupaciones o actividades como la parte artística, la cultura, la recreación. Entonces vemos niños que nos representan al país en temas deportivos, vemos chicos, niños muy jóvenes actuando, entonces ustedes van a decir, pero ella está trabajando. Sí, pueden trabajar porque son actividades artísticas. Solamente los menores de 15 años pueden trabajar en ciertas ocupaciones muy específicas sin descuidar sus estudios, sin descuidar ese derecho a la educación que nosotros como Estado debemos garantizar. Entonces, no pueden descuidar o dejar su estudio, desescolarizarse por trabajar, sino que deben asumir las dos situaciones. Y este tema de trabajo lo deben hacer en un horario muy, muy bajito para que no pueda interrumpir con otras actividades. Entonces, para tener aclaración sobre ese tema de la eliminación del trabajo infantil. Eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación. Absolutamente todas las personas deben tener las mismas oportunidades. Y entonces, por ejemplo, en nuestro país hay algo que se llama, crea el Ministerio de Trabajo, que son los incentivos para las empresas que contraten personas con discapacidad, porque sin duda es una población que ha sido golpeada fuertemente porque no consigue oportunidades de trabajo. Entonces se considera que la persona que tiene discapacidad es una persona, perdónenme el término, pero es una palabra que a veces utilizan, que está enfermo, que no puede, que tiene... No, las personas en condición de discapacidad tienen muchos la autonomía, la capacidad de trabajar, la capacidad de aportar en una empresa. ¿Qué es lo que pasa? Que esa empresa pues debe darle unos ajustes dentro de ese ambiente laboral para que esta persona pueda trabajar. Pero no por tener una discapacidad quiere decir que yo no lo puedo hacer. Entonces se están brindando oportunidades y, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo hay algo que se llama incentivos, y en esos incentivos hablamos de que hay unos incentivos administrativos, organizativos, tributarios cuando se contrata una persona con discapacidad porque hay reducción de la renta. Entonces, a esa empresa que contrata personas con discapacidad debe tener un certificado, bueno, unos requisitos, pero digamos que se están abriendo puertas para que cada vez más personas puedan acceder a tener un trabajo digno para el cual se han preparado. Yo conozco personas con discapacidad, abogados, psicólogos, que han venido trabajando, estudiando fuertemente y que trabajan y hacen su trabajo espectacular y que tienen un sentido de pertenencia muchísimo y que son bastante productivos en el tema laboral. Entonces, digamos que también en nuestro país estamos trabajando en ese principio. Entornos de trabajo seguro y saludable. Entonces se crea esta política de seguridad y salud en el trabajo, donde se protege al trabajador, donde se crean también estrategias de prevención ante posibles enfermedades que genera el tema laboral, riesgos laborales, accidentes de trabajo, todo eso que pretende
crear una política preventiva para precisamente preservar, cuidar, proteger al trabajador. También la libertad de asociación y sindicalización y negociación colectiva, donde se busca siempre los intereses sobre situaciones que de pronto en algún momento laboralmente no se constituyen como derechos laborales, sino por el contrario hay una posible vulneración y se quieren mejorar esas condiciones, pues puede crear una asociación sindical, en nuestro país se puede hacer, se crea con 25 trabajadores, tiene personería jurídica, y debe tener también permiso del Ministerio de Trabajo para poder desarrollarse. Bueno, ahora miremos cómo habla nuestra Constitución Política sobre el tema del trabajo. Entonces, el subtítulo 2, donde habla de los derechos y las garantías y los deberes, el subtítulo primero habla de los derechos fundamentales. Y dentro de ellos, en su artículo 25, dice, el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Volvemos y reiteramos, trabajo decente, política decente, es lo que tiene que ver con que al trabajador se le garanticen todos sus derechos. ¿Para qué? Para que esta persona pueda vivir dignamente. Entonces, el trabajo de política decente tiene como resultado esta fórmula a que haya dignidad, que las personas tengan esa posibilidad de vivir dignamente, tanto el trabajador como su núcleo familiar. Bueno, este es un mensajito, no tiene audio, solamente es para que lo vayamos leyendo y vayamos haciendo como una reflexión para ir cerrando un poco el tema. Entonces se lo voy a proyectar. No se preocupen porque no tiene audio, sino es para que ustedes lo vayan leyendo. Bueno, digamos que acá nos está resumiendo un poco lo que hemos venido hablando de los derechos laborales, ¿cierto? De qué tan importantes son, de que los conozcamos, que
Es importante que nosotros podamos practicar estos derechos, poder conocer que los ambientes saludables de trabajo son aquellos donde se puede tener acceso a cada uno de ellos, donde las personas pueden tener acceso a sus prestaciones sociales como vacaciones, cesantías, primas y también el tema de seguridad social, afiliación a salud, a pensión, a riesgos laborales, a caja de compensación, todo eso hace parte de lo que tiene que ver con los derechos y que todo trabajador debe tener para poder generar condiciones dignas. Muy bien. Aquí vamos ya finalizando y vamos a hablar de algo muy importante que tiene que ver con los mecanismos de materialización de los derechos fundamentales. ¿Cuáles son estos mecanismos? Digamos que son los instrumentos que tenemos para poder hacer valer o proteger los derechos fundamentales. Cuando haya situación de vulnerabilidad, cuando haya de pronto una situación de vulneración de derechos, en nuestro país, la Constitución Política de Colombia dice que existen dos principales mecanismos de protección. Entonces, existe la acción de tutela. ¿Qué es esa acción de tutela? Pues este mecanismo que protege todos los derechos que son fundamentales, como cuáles: la vida, la integridad de las personas, la igualdad, el trabajo, la libertad, la religión, la educación, ¿cierto? Todos los que están consagrados en la Constitución. Entonces, la acción de tutela es ese mecanismo que podemos adoptar cuando haya una vulneración o amenaza de esos derechos fundamentales que están consignados en la Constitución Política. Esta acción de tutela digamos que se registra o se interpone ante un juez, no ante la empresa, ni al jefe de talento humano, sino que se interpone ante un juzgado, dependiendo de la jurisdicción o el lugar donde ocurran las situaciones, los hechos. Por ejemplo, si hubo una vulneración en Bogotá, la idea es que yo ubique ese juzgado que pertenece a esa jurisdicción en Bogotá para que sea allá. Es decir, no está bien que yo tenga una vulneración de derechos, ya sea de trabajo o cualquier derecho fundamental o a la salud, en Bogotá e interponga una acción de tutela en Barranquilla, ¿sí? Porque realmente pues no va a tener la misma respuesta o resolución que yo busque. Entonces se debe interponer en el mismo lugar donde suceda la vulneración de derechos. Se hace ante un juez. En ningún caso puede transcurrir más de 10 días entre la solicitud. Entonces, es importante que al hacer una acción de tutela, esa acción de tutela esté bien estructurada. ¿Cómo así? En el material de formación que ustedes van a poder visualizar y estudiar muy juiciosamente de derechos fundamentales en la plataforma Sayuna, van a encontrar una unidad que habla de esto, de los mecanismos de protección. En esa unidad ustedes van a poder encontrar un formato de acción de tutela, si en algún momento ustedes lo requieren, porque esto es no solamente en el trabajo, no es solamente cuando estemos trabajando, sino que también en nuestra vida personal puede ofrecerse una situación de vulneración porque no me dan una cita médica, porque no puedo acceder a un procedimiento médico, porque no pude entrar a la universidad por alguna vulneración, porque no pude estudiar, bueno, muchas situaciones ustedes puedan hacer una acción de tutela. Entonces, la acción de tutela no la puede hacer, no solamente la debe hacer un abogado, sino que también cualquier persona que esté viendo vulnerados sus derechos la puede redactar. Entonces, ahí en el material formativo ustedes van a encontrar un formato de cómo se hace una acción de tutela, para que en algún momento, si lo llegan a necesitar, ustedes se puedan guiar por ese formato. Entonces, es importante que en ese formato coloquen el encabezado, podamos relatar cuáles fueron los hechos, contar qué fue lo que pasó, hagamos énfasis de cuál es el derecho que está siendo vulnerado, hagamos la pretensión de cuáles fueron esas peticiones, qué es lo que nosotros estamos pidiendo, que si hay pruebas también las pueda adjuntar en esa acción de tutela. Digamos, entre mejor estructurada esté esa acción de tutela, pues el juez va a analizarla y va a declarar que es procedente, es decir, que sí tiene razón de ser, que hay una posible vulneración y por ende, pues pueda dar un fallo positivo a nuestro favor en aras de darle
ese fallo a la entidad que está vulnerando el derecho para que haga de inmediato cumplimiento, acate inmediatamente ese fallo que emitió el juzgado. Bueno, esta acción de tutela puede presentarse de forma verbal o escrita. Cuando es escrita es por algunas condiciones, cuando es verbal es por algunas situaciones como las que se muestra acá en la diapositiva. Primero, cuando el solicitante no sabe escribir. Entonces, la persona se puede acercar al juzgado, preguntar por el juez e interponer su acción de tutela de forma verbal. Cuando es un menor de edad, también, porque hay una vulneración de derechos no sé, que de pronto hay una situación de violencia en su casa y él necesita, pues, su protección a la vida, inmediatamente él puede acercarse a un juzgado y hacer una acción de tutela para el restablecimiento de sus derechos de forma verbal. O también lo puede hacer a través de un apoderado, ¿no? Cuando el menor de edad, pues uno sabe, un menor de edad de pronto un colegio no tiene como todavía el concepto muy claro para elaborar una acción de tutela, pero pues puede ser a través de su apoderado también, o su representante legal, que puede ser mamá, papá, abuelos, bueno, su familia extensa o quien esté a cargo del menor. Cuando exista una urgencia o protección, algo de protección inmediata, una vulneración inmediata, un restablecimiento inmediato, también se puede hacer de forma verbal. Entonces es importante tener en cuenta esto. No es necesario pagarle a un abogado para hacer una acción de tutela. A veces pagamos hasta 400.000, 200.000, bueno, no sé cuánto esté cobrando, pero no hay necesidad de pagar un abogado si nosotros mismos podemos estructurar esa acción de tutela. Y no es difícil, como les comento aquí en el material informativo, les dejo un formato que ustedes van a poder consultar, descargarlo y tenerlo ahí a mano si en algún momento pues lo llegan a requerir. Otro mecanismo de protección que tenemos es el derecho de petición. ¿Qué es el derecho de petición? Quizás de pronto ustedes ya han escuchado qué es un derecho de petición. Entonces, este derecho de petición, pues es una solicitud respetuosa que se hace ante cualquier entidad pública, privada, frente a una solicitud que yo requiere información, que necesite que me contesten alguna situación que considero importante, puedo hacer primero un derecho de petición. De hecho, como en el orden de las cosas, primero está interponer un derecho de petición. Si el derecho de petición al transcurrir el tiempo no me contestan de fondo, es decir, no le dan respuesta a su solicitud, yo puedo interponer una acción de tutela y este derecho de petición se convierte en una prueba para que le dé mayor fuerza o fundamento a esa acción de tutela, porque yo ya hice una solicitud de forma muy respetuosa, no me la contestaron, yo necesito que me garanticen mis derechos, por eso interpongo una acción de tutela. ¿Sí? Entonces, lo primero que siempre se hace por lo general es un derecho de petición. Este derecho de petición, vuelvo y reitero, se presenta ante entidades públicas o privadas, ¿sí? Importante, también lo puedo hacer, no requiere un abogado, lo puedo hacer cualquier persona que esté solicitando una respuesta sobre alguna petición. De hecho, también hoy en día muchos tienen algo que se llama los módulos PQR. Esos módulos PQR, peticiones, quejas y reclamos, todas las peticiones o las quejas que yo tramita a través de esta aplicación o de este medio que tengan virtual las empresas, tienen el mismo trato de derecho de petición. Es decir, se contestan teniendo en cuenta los mismos días como si fuera un derecho de petición que estoy pasando de forma física. Si yo lo hago a través de cualquier medio tecnológico o módulo de aplicación, PQR tiene la misma condición de un derecho de petición. Ese es el mismo trato que le están dando las empresas. Y tiene unos términos de respuesta. Por ejemplo, si yo solicito una queja o hago un reclamo, la empresa tiene 15 días hábiles para darme respuesta sobre ese derecho de petición. Ahora bien, si la empresa en ese transcurrir de esos 15 días no me puede dar respuesta de fondo, la empresa puede mandarme una comunicación y decirme, mire, vamos a tomarnos un tiempo más amplio para poder darle respuesta o solución a la petición que usted está haciendo. Esta empresa puede tomarse otros 15 días hábiles para dar respuesta.
de fondo hacia la solicitud que estamos haciendo. ¿Listo? Eso es importante también tenerlo en cuenta. Cuando yo pido información o quiero que me suministren documentos o copias de algún documento especial, la empresa tiene 10 días para dar respuesta a esa solicitud. ¿Sí? Y cuando yo pido un concepto por alguna situación específica a una empresa, la empresa puede tomarse hasta 30 días hábiles para dar contestación a ese concepto que estoy pidiendo. Entonces es importante también tener en cuenta estos términos de respuesta, porque también cuando la empresa no me contesta, se constituye en un silencio administrativo y una vulneración de derechos. ¿Cómo así? ¿Por qué una vulneración de derecho? Claro, porque es que el derecho de petición es un derecho fundamental. Así como lo es la vida, así como lo es la salud, el trabajo, el derecho de petición, si ustedes van y lo buscan en la Constitución Política, se van a dar cuenta que es un derecho fundamental. Entonces, cuando una empresa no me contesta una solicitud, pues está haciendo una vulneración de derechos. ¿Y qué hago cuando hay una vulneración de derechos? Pues interpongo una acción de tutela. ¿Sí? Ahí está como el mecanismo, la ruta que debo yo seguir. Entonces, como les digo, tampoco se requiere de un abogado para interponer un derecho de petición. Muy bien. Aquí ya vamos cerrando entonces la temática y la contextualización que teníamos para esta noche sobre esta competencia tan importante que es para todos nuestros aprendices, para su vida profesional, para su vida personal. En algún momento que lo puedan necesitar, importante que puedan acudir pues, a todos estos mecanismos que existen. Vamos a hablar ahora de la actividad de aprendizaje. ¿Cuál es esa evidencia que vamos a desarrollar para esta competencia? Solo vamos a tener para esta competencia, cumpliendo el cronograma que tenemos, esta es la única sesión que vamos a tener y solo vamos a tener una evidencia pues por temas de tiempo, entonces solamente se dejó una evidencia para esta competencia y es una evidencia muy sencilla que espero que la hagan a conciencia, que espero que la desarrollen apropiándose de los conceptos y no solamente por cumplir, sino porque ustedes puedan utilizar estos mecanismos en algún momento que lo requieran, porque están ahí y la Constitución los avala. En cualquier momento de nuestra vida personal, como les digo, profesional, puede ser que necesitemos realizar un derecho de petición o una acción de tutela y ya al menos tengamos un conocimiento sobre cómo se hace y para qué se hace. Entonces, la evidencia que vamos a trabajar va a ser un cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. ¿Qué es un cuadro comparativo? Pues mirar cuáles son esas diferencias que existen frente a estos dos conceptos. ¿Cuál es la diferencia en términos de respuesta? ¿Ante quién? ¿Cuáles son las características? ¿Ante quién interpongo un derecho de petición? ¿Ante quién interpongo una acción de tutela? Todas esas características, ¿sí? Entonces, este trabajo va a tener una estructura. ¿Cuál es esa estructura? Pues vamos a hacerle una portada. Lo vamos a hacer de forma individual. Este trabajo es de forma individual, por si ya me van a preguntar más adelante. Lo vamos a hacer de forma individual y va a tener una portada, una introducción, el desarrollo, que es ese cuadro comparativo que ustedes pueden utilizar. Lo pueden hacer manual si quieren, a mano, le toman una foto, lo digitalizan y lo ponen allá en su estructura del trabajo o pueden utilizar una herramienta digital. Eso sí, por favor, de su propia autoría. Yo sé que hoy en día ustedes van a Canva o van a otra herramienta y buscan cuadro comparativo y inteligencia artificial les va a arrojar. Pero la idea es que ustedes mismos aprendan. El que hace las cosas es el que aprende. ¿Sí? Y la idea es que ustedes aprendan, que lo hagan, que conceptualicen, que interioricen los conceptos. Entonces, elaboran ese cuadro comparativo y lo colocan ahí. Y van a realizar dos conclusiones. ¿Cómo les parece estos mecanismos? ¿Será que son apropiados? ¿Será que son necesarios? ¿Será que hace falta? Quiero conocer cómo ese concepto que tienen ustedes frente a estos dos mecanismos de protección de los derechos humanos. ¿Cuál es su punto de vista frente al derecho de petición y la acción de tutela? Ya hicimos el cuadro comparativo, ya sabemos qué es un derecho de petición, qué es una acción de tutela. Bueno, ahora vamos a mirar cuál es el punto de vista de cada uno de ustedes. Y por último, la bibliografía. Importante. El material formativo
que encuentran en la plataforma Sayuna es muy completo sobre derechos fundamentales. Habla de todo eso que hemos venido dialogando durante esta sesión. Es muy amplio, pero si ustedes consideran que deben indagar, investigar otra fuente, está muy bien, está perfecto, los felicito, me encanta que sean inquietos y puedan investigar, pero lo más importante es que cuando vamos a una fuente de información, pues citemos la bibliografía de dónde fue que tomamos esa información, ¿cierto? Y pues ya sabemos, ustedes ya están culminando su proceso formativo, que esta bibliografía debe darse en normas APA, ¿cierto? Citando la URL donde el nombre, si fue a través de la página web, entonces cuál fue la página, cuál fue el tema, cuál es la URL, si es un libro, si es una revista, quién es el autor, cuál es el tema, bueno, todo eso lo pueden citar ustedes y si lo desean pueden investigarlo, está perfecto, lo pueden hacer, pero siempre hay que anotar en la bibliografía de dónde fue esa fuente que yo investigué. Entonces, bueno, el formato, como les decía, pueden hacerlo manualmente y digitalizarlo o pueden utilizar cualquier herramienta digital siempre y cuando sea de su autoría. Y para hacer el envío se van a remitir a al correspondiente espacio donde dice, recordemos que estamos en la AP 9, Derechos Fundamentales, cuadro comparativo sobre derechos fundamentales de acción de tutela de la guía de aprendizaje 9. En la guía de aprendizaje también van a encontrar toda esta información de la cual les estoy hablando. Estamos en la actividad de aprendizaje 1, instrumento de evaluación 01. Está abierta esta evidencia desde el 8 de agosto a las 00 y va a estar hasta el 15 de agosto a las 23:59. ¿Listo? No es una evidencia difícil, pero sí es importante que la hagamos a conciencia, que la desarrollemos, que nos apropiemos de los términos, es algo de utilidad para toda la vida. Pero es que nosotros estamos estudiando todo el tema de programación de videojuegos y este tema ¿para qué nos sirve? No, para nuestra vida profesional muchísimo nos va a servir, ¿sí? Entonces es importante que nos apropiemos mucho de los conceptos. Aquí les traje como un pantallazo de la plataforma para recordarles que estamos en la fase 4, actividad de proyecto 9, donde dice material de formación, ahí van a encontrar derechos fundamentales, aquí les digo donde está todo el despliegue de la información sobre la competencia, que ustedes van a poder encontrar ahí todos los datos que necesitan para hacer su cuadro comparativo, si desean hacerlo de acá. Y más abajito van a encontrar evidencia AP9 y ahí están todas las evidencias que corresponden a la AP9. La última abajito dice derechos fundamentales, cuadro comparativo sobre derechos. Es ahí donde deben remitirse para hacer el cargue de la evidencia. Aquí se oculta, pero ya está habilitado. Cuando le den clic ahí, van a encontrar el instrumento de evaluación y van a encontrar también un documento donde les habla de cómo se debe hacer un cuadro comparativo para que también puedan guiarse un poco de cómo se elabora. Bueno, muchachos, vamos a abrir el espacio para dudas o inquietudes. Si tienen en este momento alguna pregunta, qué pena, nos estamos pasando del tiempo. Los escucho. Si tienen alguna pregunta. Hola, profe. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. ¿Se me escucha bien, sí? Perfecto, te escucho. Claro y fuerte. Profe, yo tengo dos preguntitas. La primera es para saber si esta sesión tiene asistencia. Y la segunda, tú nos mencionaste, pues en el ejemplo de la IA, pues Canva y todo eso. Mi pregunta es, ¿podemos usar las plantillas que hay en Canva, cierto? O sea, no la información del cuadro, pero sí como la base del cuadro, ¿sí? Ok. Sí, listo, Nicolás. La asistencia la vamos a tomar de la que me arroja Teams, no te preocupes. ¿Listo? Van a poder también consultar nuevamente la grabación. La idea es que ahorita más tardecito ya quede en la plataforma, si quieren volverla a ver la grabación de la sesión o para los compañeros. Con respecto a las herramientas digitales, claro, pueden utilizar las plantillas que hay en Canva, no hay ningún problema, las pueden utilizar. Lo importante es que sean de su autoría, ¿no? Sí, o sea, que Ustedes mismos no las saquemos diseñan. la información de ella. Exacto. O sea, que Listo. ustedes pueden consultar diferentes fuentes o el material de formación y cogen su plantillita de Canva y ahí van elaborando ustedes
su mapa, su cuadro comparativo. Dale, listo, perfecto. Muchas gracias. Vale. No, Nicolás, a ti por la pregunta. Cristian, ¿tienes alguna pregunta o ya está todo claro? Ok, Cristian, perfecto. Entonces, chicos, les agradezco mucho su participación, su atención. Para los aprendices que no nos pudieron acompañar, ya más tardecito va a quedar la grabación en la plataforma Sayuna, el resumen de la sesión para que la consulten y puedan desarrollar su evidencia. Les deseo una feliz noche, un buen descanso y cualquier cosa estamos pendientes para seguirlos asesorando. Feliz descanso. Perfecto, profe. Bueno, Feliz que fin de descansen. semana. Hasta luego. Igualmente para ti. Feliz fin de semana, que descansen. Chao, chicos.